contestaron 3. Buenos días, iglesia. ¿Cómo nos sentimos esta mañana? ¿Bendecidos y en victoria? Bueno, gloria a Dios. Nos podemos colocar de pie brevemente. Quiero hacer una oración. Creo que es esencial que el Señor, no soy yo, sino que el Señor venga y imparta la palabra esta mañana. Gloria a Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos. Señor, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra en esta mañana. Que seas tú, Señor, trayendo discernimiento, trayendo palabra de poder. Que no sea yo, Señor, sino tú, Padre Santo, impartiendo la palabra aquí en este lugar. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Y el pueblo le da un fuerte amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte para el Señor. Gloria al Señor. Qué bueno. Yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado: el Señor tiene un mensaje para ti esta mañana. Gloria a Dios. Y es un mensaje tremendo y poderoso. Yo me siento gozoso de estar aquí frente a ustedes, de poder compartir el servicio esta mañana y de que el Señor me utilice para su obra. Y le he colocado al título de este mensaje: la divina consistencia. Y quiero explicar qué es la palabra consistencia. Dice la palabra que en la palabra de Dios la consistencia es bastante elemental porque es una permanencia. Y en el diccionario dice lo siguiente. Dice: cualidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse fácilmente. Un ejemplo es: la consistencia del papel es menor que la del cartón. Otro significado es: cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente. Esa es la segunda referencia. Y me llamó mucho la atención y quiero hacer una referencia. Esta prédica o este mensaje de esta mañana es una reflexión que quiero compartir con ustedes. Cuando compartimos el mensaje, Dios nos utiliza a cada uno para traer un mensaje, una palabra al pueblo. Lo mismo hacía con Moisés, lo mismo hizo con el Señor, lleno de su Espíritu Santo, trayendo un mensaje para aquellas personas que de pronto estaban pasando situaciones o de pronto estaban pasando retos o pruebas y de pronto se sentían identificados con ellos. Y el Señor puede utilizarte a ti, no a todos, no solamente a mí, a cualquier persona puede utilizarte para que tú o las personas que estén alrededor puedan ver la gloria manifiesta del Señor. No solamente de una forma intangible, sino de una forma tangible. Y cuando hablo tangible, es que tú puedas ver el fruto de Dios en esa persona. Amén. Entonces, esto es, permítame decirles que esta no va a ser una prédica muy ordinaria. Es más emocionante que un capítulo de que La Rosa de Guadalupe o una de las novelas de Corín Tellado. Yo sé que ustedes no ven eso, pero ¿qué pasa en la palabra de Dios? En la palabra de Dios nos podemos gozar. ¿Por qué? Yo quiero compartir, y si me coloca el pastor Richard, muchas gracias por la asistencia en 1 Corintios 15:58. Este versículo es muy hermoso. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando hablamos la obra del Señor, cuando nosotros movemos una silla, cuando nosotros colgamos una cortina, cuando nosotros apagamos este micrófono. ¿Sí lo apagué? No lo he apagado. Ya. Cuando movemos los cables, cuando estamos juntos como hermanos en la obra de Dios, ese trabajo no va en vano. El Señor todo lo ve, de lo más mínimo hasta enrollar esta carpeta, todo. Entonces, la constancia va cogida de la mano con la consistencia. Y
qué es lo que quiero? Ya voy a entrar en materia, pero ¿por qué quiero de que entiendan muy bien estas dos definiciones? La constancia es la voluntad inquebrantable y continuada por la determinación para hacer o realizar una tarea o función específica. Y como expliqué, la consistencia es una cualidad de la materia. La consistencia es como que dicen, le falta consistencia a la salsa de tomate porque está muy aguada, ¿cierto? Entonces, resiste y no se rompe muy fácilmente, así que inquebrantable. Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen, y aquí es donde yo quiero enfatizar el mensaje de esta mañana. La consistencia en nuestras vidas, ser perseverantes siempre y no dejarnos llevar por las cosas del mundo y dejar las cosas del Señor a un lado. Yo soy un testimonio de lo que me ha pasado en estas 3 o 4 semanas de mi vida. Y yo quiero reflexionar en esta mañana porque he tenido pruebas, he tenido desafíos, he tenido muchos retos donde mi fe ha sido puesta en prueba. Como ustedes saben, yo he trabajado en la misma compañía que con el pastor Eduard y mi hermano Carlos. Y yo quiero hablar de lo que Dios ha hecho, de algo tremendo y poderoso, y quiero compartirlo esta mañana. El Señor me ha estado hablando por medio de la oración los viernes. Me habló y me confirmó con la prédica de la pastora Milena la semana pasada. Yo estaba en la parte de atrás y el Señor me estaba hablando directamente a mí. Y esto viene de esta forma, y era necesario. El pastor me llama, me dice que cómo me siento para predicar. Y era como si Dios me estuviera diciendo, es tiempo que tú des el testimonio de mi poder y de mi grandeza. Y de eso quiero hablarles, iglesia. Obviamente, cuando empezamos a trabajar en la compañía pasada, teníamos diferentes áreas, pero en este tiempo también hace un mes vinieron mis padres que están aquí presentes de Colombia a visitarme. Mucha gente le dice coincidencia, pero 3 semanas antes pasó un problema en el trabajo. Yo fui llamado por el Recursos Humanos por un error que me pasó, y yo sinceramente nunca pensé que fuera un error tan grave. Sin embargo, mientras les cuento a ustedes, empieza el Espíritu Santo a decirme cómo son las cosas, y de verdad que me lleno de mucho gozo. Y me dice, tuve 3 meetings, un formal, un informal, un formal, y el último que fue el outcome, una apelación. Fue un error de mi parte, pero muy mínimo. Y yo estuve 5 años en esa empresa. Y pasé momentos muy bonitos, muy hermosos. Compartí con Carlos, con el pastor. Pude predicar la palabra. Pude ver cosas que Dios hacía en mi vida. Y resulta que el mismo día que yo tuve el último meeting, venían mis padres de Colombia y los tenía que recoger a las 3 de la tarde, y la reunión la tuve a las 10 de la mañana. Entonces en la reunión me dijeron, we have to let you go, te tenemos que despedir. Yo no podía creer lo que escuchaba. De mirar mi trayectoria en la compañía, lo que había construido, cómo era posible. Y lo vi. Yo sinceramente nunca pensé que fuera a llegar a ese punto. Entonces,
hasta el último momento le clamé al Señor y le rogué. Señor, sabía que venían mis padres, pero yo no sabía qué hacer en ese momento. Y mientras pasaba eso, yo recuerdo que salí de la oficina con lágrimas en los ojos, pero de frustración. Y salí desilusionado de no tener apoyo. Pero yo, a pesar de lo que estaba pasando, siempre venía un viernes a adorar, siempre venía los domingos y nadie sabía nada de lo que estaba pasando. Pero mi confianza en el Señor. Y yo hasta el último momento le dije, Señor, yo estoy confiado de que tú me vas a mantener allí. Pero el Señor es grande y el Señor tiene propósitos diferentes en nuestras vidas. Yo le pedí un permiso especial antes para estar con mis padres por una semana y me lo negaron. La compañía empezó a cambiar de una forma, no era la misma compañía en la que me había empleado hace 5 años. Había una atmósfera completamente diferente. Y sentía que pero yo quería estar allí porque ya estaba acostumbrado, porque ya tenía mi trabajo. Había recibido un vehículo nuevo que había pedido, porque era el tiempo de cambiar. Y había pedido un color que no tenían los otros managers, que eran zapote con negro. Y llegó nuevecito. Y lo más tremendo de esto, que lo quiero contar, porque es el testimonio de Dios, de verdad. No me llegué ni a montar en el carro. Me monté para moverlo 2 espacios atrás y cargarlo, no más. Entonces, yo decía, Dios mío, yo adoraba, yo no cuestioné a Cristo ni al Señor, pero sí tenía algo dentro de mí que era ansiedad. Tenía una ansiedad porque soy de carne, yo tengo emociones. Y saber que mis padres iban a venir, mi mamá no sabía nada. No le conté ni el primer día porque ya no tenía trabajo, ni el segundo. Creo que el tercer día le dije, mamá, tengo que decirte algo. ¿Pero por qué le conté? Porque wow, es tremendo. La primera vez que vienen aquí y pasa esto, y aquí es donde el Señor se glorifica. 2 días después de que pasó esto, me habían llamado de 2 empresas. Me dijeron que yo, si estaba buscando trabajo y querían que aplicara. Y era para una posición más alta. Y yo no me acuerdo en qué momento hice la aplicación, ni me recuerdo. Y fui a 2 entrevistas. La cuestión fue que en las 2 empresas me aceptaron. Y había una rivalidad entre cuánto te están ofreciendo estos y cuántos estos de acá. Tuve 2 entrevistas y me dijeron que había estado successful, que había estado exitoso en la entrevista y que una persona me dijo, de 10 candidatos, me gusta la forma que tú tienes, cómo hablas, cómo te expresas, me gusta tu visión. Entonces, me decidí, fue una semana más o menos que me decidí por una empresa donde estoy ahora, que ya llevo 2 semanas, no está la tercera semana que viene. Y he tenido un tiempo maravilloso. De verdad que, ¿a dónde voy con esto? De que cuando mis padres les comenté, me veían de entrevista en entrevista. Esto fue lo que más me sorprendió. Una de las compañías me dice, este cargo no es un cargo donde se fue alguien, sino que es un cargo que teníamos preparado hace 3 semanas para empezarlo. Hace 6 semanas, el coche que tú vas a manejar ha llegado de Alemania, lo han ensamblado y lo han traído y lleva 6 semanas esperando a que vengas y tú vas a ser el primero. Y es el coche que está afuera. Ese coche,
Cuando estábamos en la otra empresa, yo lo pedí y me lo negaron. Porque decían que era muy costoso y que no se podía. A todos los managers lo negaron. Y esto, cuando yo empecé a mirar todas estas situaciones, cómo se empezaban a desenvolver, Dios me mostraba algo cada vez mucho más tangible, que es lo que le está diciendo, algo que yo podía tocar y que podía degustar. Yo sé que, porque me hablaban y que decían que habían personas en un ambiente de la otra empresa donde salí, obviamente empiezan a hablar, ¿no? Hizo esto, hizo lo otro. Iba a la iglesia y está al frente y está predicando. Y muchas veces las personas juzgan. Y cuando yo escuché a la pastora Milena, cuando decía que en la prédica pasada, decía que Dios cuando dice no es no. Y Dios no quería que yo estuviera allí. Dios justamente una semana antes de yo salir, hicieron redundant o terminaron el contrato a uno de los divisionals y dijeron, de aquí nadie sube más. La compañía se queda como está, no se va a reemplazar a nadie y se queda como está. Entonces, Dios me empezó a mostrar muchas cosas. Cuando yo empecé a ver la mano milagrosa del Señor moviéndose en mi vida de esa forma, yo dije, algo está pasando conmigo. Y la pastora lo explicó. A veces estamos, un ejemplo, ¿por qué me van a cambiar este micrófono si este cable es nuevo y es de última tecnología? Y es el mejor cable de todos. Pero Dios tiene un micrófono inalámbrico para ti. Y a veces no queremos soltar esto. Entonces, a veces no comprendemos. Pero, ¿por qué le dije la constancia divina? Porque uno tiene que estar constante en todo tiempo. No solamente en los momentos donde tú estás siendo bendecido y pasa algo y lo primero que dicen, mire, ¿qué estará haciendo ese siervo que perdió el trabajo? ¿Qué estará haciendo de malo? Mínimo tiene anatemas, mínimo está, pero solamente hay un Dios que es justo. Y yo le quiero decirle a ustedes que todos los que están aquí presentes, quizás estén pasando por pruebas, quizás estés pasando porque tú quieres esto, no estás aferrado a algo. Un ejemplo, yo veo lo que Dios ha hecho en tu vida, Karina. Y Dios te ha bendecido y te tiene para cosas grandes. Y Dios te ha movido a otra parte y Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Y todos somos iguales. Todos tenemos un propósito. ¿Sí? Ahora, ¿por qué mientras pasaba esto, toda esta novela, en la oración, y yo le doy la gloria y la honra al Señor y le doy gracias porque a Carlos, al pastor Edward, a las personas, al pastor Richard, a todas las personas que interceden, que oran los unos por los otros, porque la oración es importante. Sí, Dios tiene un propósito diferente, pero Dios empieza a elaborar las cosas en el secreto y empieza a moverte de un lugar a otro y tú no te das cuenta cómo pasa, pero cuando tú empiezas a tener discernimiento, como dice el dicho, todo pasa por algo, ¿no? Y aunque fue una montaña rusa de emociones, porque fue una montaña rusa, eso fue una oportunidad para mi fe, para creer y crecer y hallar la consistencia en medio de las circunstancias desafiantes. Porque tú empiezas a pensar, cuando tú tienes un trabajo y es así de la noche a la mañana y esto no es nada, resulta que cuando yo investigué, porque eso sí, cuando pasó el problema, yo no investigué muy bien a fondo, me di cuenta que Recursos Humanos tuvo una falla y por esa falla se creó todo esto. Más aún. Entonces,
todo esto pasó mientras estaba en un momento de, cuando tú te vas a montar en una montaña rusa, más larga es la fila que lo que dura, ¿sí? Entonces, tú estás allí esperando y cuando pasa es súper rápido. Tú tienes el momento de que ya llegas y estás como alterado, pero terminas, lo logré. Salmo 3. Ahora quiero decirles por qué cuando Dios me empezó a hablar. En el Salmo 3, el Señor me empezó a hablar. Y quiero tomar unos versículos que voy a mostrar acá, donde yo el pastor Richard. Dice el Salmo 3, dice un grito de confianza en Dios en medio de la persecución. Porque yo me sentí perseguido, me sentí juzgado, me sentí en el momento donde era señalado. Yo llegaba a la oficina y me sentaba y todo el mundo me miraba. Pero como yo decía y siempre lo he dicho, yo llevo mi mente en alto porque yo le soy un siervo del Señor. Y yo le sirvo a Dios, un Dios de poder. Y dice que es un grito de confianza en medio de persecución. Este pasaje me acompañó y me dio fuerzas en este proceso, porque dice en el Salmo 3, que es un salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Y dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Porque cuando algo pasa de esta magnitud, tú quedas en un momento de una duda donde todos te señalan. Y es muy difícil que alguien esté contigo y te diga, no te preocupes, yo sé que Dios tiene algo grande. O Dios vamos a orar. O yo sé que el Señor te va a levantar. Entonces, este momento David huía de su hijo Absalón. Y es una lucha contra nuestras adversidades. Y a pesar de pronto palabras maliciosas, de pronto de vituperaciones que se hagan, nosotros podemos encontrar un refugio en Dios. Porque hay veces que hasta de pronto la misma familia de pronto dice, ¿tú qué hiciste? Mi hija me preguntó, porque Ashley me dijo un día que yo estaba pensativo. Me dijo, papá, ¿qué te pasó? Entonces yo le dije, no, es que yo creo que de pronto me voy a quedar sin trabajo. Y ella me dijo, ¿pero por qué? ¿Tú hiciste algo malo? Le dije, es que el problema es que yo no hice nada que fuera así. Me dijo, ¿y por qué temes si la confianza está en Dios? Y sentía que Dios me estaba hablando y dije, yo no tengo por qué no me tengo por qué sentir mal. Y antes de irme, hablé con el dueño de la compañía y con la operations director, le dijo, me voy con mi frente en alto y qué lástima que haya pasado esto, pero le agradezco por todo lo que han hecho por mí, porque lo que pasé en estos 5 años es algo que el Señor ha hecho en mi vida. Carlos y yo estábamos en un curso de management y eso fue lo que ahorita estoy aplicando yo ahora. Por eso me dieron esta posición en un nivel más alto. Entonces, a veces nosotros, el Señor está moldeando, pero dice, te tengo aquí, pero es que este no va a ser tu tierra. Tu tierra está acá. Entonces, eso es lo que yo quiero que todos ustedes se motiven. De que no es solamente que nos quedemos en un solo terreno. Si Dios te está hablando en esta mañana, si Dios te está diciendo, es tiempo de que sueltes. Lo mismo que pasó, lo ha explicado el pastor muchas veces en las prédicas, cuando Samuel lloraba por Saúl. Pero en el secreto, David estaba matando leones. Fue el único que se levantó contra ese gigante. Entonces, dentro de ti, tú eres un David que el Señor está preparando para la batalla, porque tú vas a ser, el Señor te va a llevar, y por eso cantábamos de gloria en gloria. Porque es necesario que nosotros entendamos que la gloria manifiesta de Dios, esto no es nada, esto es apenas el comienzo. Más adelante, si tú estás siendo bendecido hoy, déjame decirte, iglesia, que tú vas a ser la próxima semana mucho más bendecido de lo que eres hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El salmo que sigue es en el mismo salmo, Salmo 3:3. Dice la palabra, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí,
mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es difícil en una situación, ¿sí? Yo sé que muchas personas dicen, ¿por qué es necesario que pase esto? Porque yo tengo que estar aquí al frente y es necesario, yo quiero aquí estar al frente de ustedes para decirle que hay un Dios que no abandona a sus hijos, que mientras trabajamos en la obra de Dios, Él recompensa. Por eso yo te invito, iglesia, que siempre pon las cosas del Señor primero antes que las del mundo, porque Dios tiene una recompensa mayor para ti. Dice la palabra que, lo que leía en el Salmo 3:3, ¿sí? Dios es el único que puede ser y que nos protege, el único protector, el que nos restaura la confianza y el que puede levantar nuestras cabezas, porque es necesario poder levantar la cabeza y mirar. Y yo puedo mirar a los ojos confiado al que sea. Y eso fue que cuando yo fui a las entrevistas, que conocí los dueños de la empresa donde estoy, los miraba fijamente, hablaba con mucha paz, con mucha confianza, y yo sé que no estaba hablando yo, porque yo siempre cuando entro a una entrevista le digo al Señor que sea tu Espíritu Santo hablando y que no sea yo. Me dice, me pasó lo mismo que hace 11 años y medio cuando yo era un simple supervisor y una persona inglesa me dijo, mira los CVs que tengo aquí y este es el tuyo, pero tú tienes algo diferente a los demás y es la gracia de Dios. Eso es lo que a nosotros nos saca aparte del mundo. Nosotros no somos como los demás, nosotros tenemos una bendición. Y yo te digo una cosa, o sea, y las personas que están escuchando esta transmisión en nuestra página, Dios tiene un propósito específico para tu vida. Dios empieza a incomodar de una forma que te dice, ya es tiempo, tú no puedes estar allí porque tengo otros planes para ti. La oficina de la nueva empresa queda a 15 minutos de mi casa. Antes me tomaba 2 horas para llegar a la donde estaba antes. Mira las cosas de Dios. Me quedé sorprendido cuando eso pasó. Me dicen, cuando tuve la entrevista, me dijo, pero estas no son las oficinas, esto es temporal. Y yo, sí, las otras eran más cerca a mi casa. Entonces, le di la gloria a Dios porque pues es bueno poder hacer eso, tenerlo en cuenta. El Salmo 3:6, para seguir avanzando, en las noches, muchas veces cuando vamos a dormir, empiezas a pensar lo de mañana. A mí me atacó esa ansiedad. ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago? Me acostaba a las 2, 3 de la mañana, a veces no dormía, me quedaba dormido en la sala. Y no jugando FIFA con Carlos, pero no, Carlito acostaba más temprano. Pero sí tenía, pensaba, pero cuando empecé a leer ese salmo, pude decir de que yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Entonces, a pesar de ansiedades y preocupaciones, yo encontré la paz y confié en la provisión y cuidado del Señor. El Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Solamente Dios puede hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Utiliza personas. Si alguien te está bendiciendo, ora por esa persona y dale las gracias a Dios. Y dile, Dios te está utilizando. Dios te está mostrando otro camino. En todas las circunstancias que pasó, déjenme decirle, hermanos, que la gracia de Dios es como un buffet. Siempre va a estar, siempre te va a proveer. Nunca va a cesar. Siempre te va a proveer. Y quiero dar 3 historias rápidamente, en 5 minutos, rápidas. Que una es la historia de José. Fue traicionado, lo vendieron, pasó por pruebas, pero Dios tenía un propósito porque la gracia de él lo llevó como asistente del faraón. Es el testimonio
de la fidelidad de Dios es la historia de Daniel, y no hablo de Daniel Bernaola. Hablo de la vida de Daniel, el profeta. También es un testimonio, hermano. Claro que sí, un aplauso al Señor. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. De verdad, brother, que te bendecimos. La historia de Daniel también es un testimonio impactante. Porque la fidelidad de Dios nos sostiene a nosotros en momentos difíciles. ¿Sí? En esos momentos de dificultades, mira, en los fosos, en el horno, en los fosos de los leones, todo lo que pasó. Pero la integridad y lealtad en esos momentos lo mantuvieron. Dios mandó a su ángel para que le cerrara la boca a esos leones. ¿Sí? Él nunca se negó y mantuvo su fidelidad a Dios. Y también lo encontramos en la vida de Job. Pasó por diversas pruebas, pero dice algo muy importante. Dice la palabra que él nunca dejó de adorar a Dios. Por eso no es casualidad, por eso no es que de pronto parece una película, honestamente, pero cuando tú le adoras, cuando tú le cantas a Dios, así sea, hay veces que sí, cuando estamos ensayando, hasta cuando estamos ensayando en medio de la alabanza, esos momentos te edifican. Por eso, si ustedes ven cuando yo estoy ministrando, siempre cierro mis ojos. Porque lo hago porque yo visualizo las cosas que Dios me está dando. O puedo sentir que Dios está en este lugar. Entonces, yo los invito, iglesia, que nosotros tengamos siempre esta manera. Es una reflexión que nos ayuda. O sea, Dios tiene planes maravillosos para todos. Por eso confiemos en el Espíritu Santo, de que nos dé discernimiento para pasar por diversas pruebas. Siempre vamos a estar caminando entre las llamas. Cuando hayan tormentas, ¿qué hacían los discípulos? Estaban alterados en medio de la tormenta, pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba acostado, tranquilo. Entonces, de la misma forma, déjame decirte que en esa barca que tú estás hoy, pasando por tormentas, Jesús está contigo y está a tu lado. Y hay veces que es necesario que nosotros nos abracemos a Él y no lo soltemos. Yo quiero que aprovechemos esta mañana y nos pongamos de pie para darle la gloria al Señor. Quiero que tengamos un momento de adoración juntos, de que el Señor, hay que agradecerle, no solamente por lo que está haciendo ni lo que hizo, sino por lo que va a hacer. Quizás tú ahora estés bien, pero va a llegar el momento donde Dios te va a decir, quiero que estés mejor que lo que estás hoy. Y hay veces que tú te dices, no, yo no me quiero mover de aquí, de esta silla grande. No, pero es que tengo una silla que tú, con control remoto, que te hace acostar, que te hace masajes. Dios quiere algo mejor para ti, iglesia. Allí donde estás con tus ojos cerrados, yo quiero que cierres tus ojos. Que tú pongas delante del Señor tu corazón. Si puedes colocar algo instrumental, Carlos, por favor. Quiero que oremos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Señor Jesús, es tu presencia en este lugar. Eres maravilloso, Señor. Puedo venir confiado en compañía de mis hermanos el día de hoy y decirte gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nunca llega vacía, llega con bendición, llega con paz, Señor, a nuestro espíritu. Tú eres el único grande y poderoso en este lugar. Yo quiero, Señor, que las personas que estén pasando problemas, Señor, que están pasando, Señor, situaciones difíciles, Señor, de que tú, Señor, traigas, Señor, esa paz. Que tú puedas, Señor, hablarles a cada uno, Señor, de que tú tienes cosas
mejores, Señor, para aquellos, Señor, que quizás, Señor, están a la expectativa de un trabajo, Señor, a la expectativa, Señor, de un caso en una corte, Señor, de un caso, Señor, familiar. Yo pongo delante de ti, Señor, la Iglesia Restauración, porque tú eres el Todopoderoso, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor te va a bendecir en esta semana. El Señor te va a levantar a ti y tú serás testimonio de su grandeza. Eres el Señor Todopoderoso, grande, misericordioso, donde podemos ver tu gloria manifiesta en este lugar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose aquí, Señor. Allí donde estás, empieza a adorar. Adora el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua, Yeshua, Yeshua. Sí, Señor.